Aleluya, mi alma alaba y bendice la gloria de Dios en esta preciosa hora. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 8. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro, y los esparciré al sol y a la luna y a todos los ejércitos del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron en pos, a quienes anduvieron, a quien preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte ante que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Y quiero también, hermanos, considerar la palabra de Dios en Isaías 63, versículo, aleluya, 1 dice: ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que han pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero en esta preciosa hora, hermano, aleluya, debido a los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, donde este término, este tiempo de gracia va a llegar a su fin, y la tierra entrará, como dice las Escrituras, aleluya, en la angustia de Jacob, en los últimos 7 años que la palabra describe, donde Dios va a desatar su ira sobre la tierra, aleluya, y como dice la palabra, y los traerá con un anzuelo, los traerá, aleluya, y los ajustará a cuenta, porque vienen días, aleluya, que el ser humano, el morador de la tierra, se lamentará haberse rebelado contra el Dios de Israel. Por eso sería bueno observar estas escrituras, donde la palabra de Dios habla, aleluya, donde la palabra de Dios es clara, aleluya, cuando le advierte al morador de la tierra que este día de la ira, este día de la venganza, bendito es el poderoso nombre de Jesús, un día va a dar lugar. Un día, aleluya, Dios juzgará a todo ser humano. Dice la palabra de Dios que todos daremos cuenta delante de Él. Dice el Señor en sus escrituras, aleluya, que Él va a pesar los corazones. Y aquellos corazones
que no se humillaron y que no se arrepintieron, la palabra dice que serán juzgados. Y mire qué juicio habla el Señor. Habla de un juicio, aleluya, difícil de soportar. Dice la palabra que Él mismo los pisoteará, los aplastará. Son palabras, aleluya, dadas por el profeta Isaías, el profeta Jeremías, aleluya, a un pueblo con un corazón no arrepentido. Son palabras que provienen del mismo Dios por boca de estos profetas para animar a las naciones, a las muchedumbres que corran al arrepentimiento. Aleluya, que abracen el arrepentimiento, que se devuelvan de sus malos caminos. Aleluya, que no amen las cosas de este mundo, que no amen, aleluya, como dice la palabra en el libro de Santiago, el mundo. Porque el que ama el mundo o las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en ellos. Le está hablando a una generación liberal. Le está hablando a una generación que yo te la puedo describir por la Biblia. Y no tiene que ser usted una persona muy intelectual para darse cuenta que, aleluya, esta generación de los últimos tiempos ha tomado el lugar de aquella generación la cual Dios advirtió que iba a desatar su ira por su conducta. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios y mire la condición de aquella generación y haga un comparativo. Pero yo quiero que usted analice su vida personal, que por un momento en la historia de su vida, aleluya, no mire de la ventana hacia afuera, sino que mire de la ventana hacia adentro, mire su corazón, mire su vida y haga arreglos, ajustes para que usted pueda ser librado. Bendito es el poderoso nombre de Jesús, para que usted no entre en este evento que se llama la ira de Dios, donde la palabra enseña, aleluya, que Dios va a desechar de su presencia a esta generación. Y vamos a ver las características de esta generación y por qué Dios lo desecha a ellos. Para que usted salga, en caso de que usted esté en esos números, usted salga de esos números, como dice las Escrituras, usted salga de las tinieblas y corra a la luz que es Cristo. Porque ese día, hermano, Dios va a echar en el lago de fuego la muerte segunda. Es un lugar preparado por el mismo Dios, aleluya, que en este momento ese lugar está preparado, no está siendo usado. Los primeros que van a usar ese lugar, el lago de fuego y azufre, va a ser el falso profeta. Bendito es el poderoso nombre de Jesús y el anticristo. Cuando Cristo regrese en la última etapa de los 7 años, mi alma alaba a Dios. Cuando Él venga a defender a su pueblo, dice la palabra que el falso profeta y el anticristo van a ser echados vivos en este lugar. Mi alma alaba a Dios. Ahí será el día del juicio, cuando Dios va, aleluya, a dar inicio al castigo perpetuo. Porque sabemos, aleluya, que las almas que mueren sin Cristo están en el Seol. Pero el Seol es una antesala. El Hades, el infierno, es una antesala, aleluya, para el castigo severo que Dios tiene preparado. El Seol es nada comparado al lago de fuego y azufre, que la Biblia lo llama la muerte segunda. Esta muerte segunda va a ser insoportable, así como lo es el Seol, pero a una escala, a un nivel mucho más alto. Mi alma alaba y bendice, gloria a Dios. A los seres humanos que entren en ese lugar se les darán cuerpos para que puedan sufrir, bendito es el nombre de Jesús, el dolor, el castigo, la ira, dice la palabra de Dios, el ardor de su ira, el enojo, donde
aleluya, Dios castigará la rebelión del hombre, el pecado. Por eso considere la palabra de Dios, porque lamentablemente hay muchos que están en esos lugares y tristemente ya no pueden escapar. Dice la palabra en el libro de Job: el que descienda al Seol no sale. Ya el que descendió, aleluya, ya el que murió en su pecado, ya el que murió, aleluya, en rebelión, bendito es el poderoso nombre de Jesús, y está en ese lugar, pues lamentablemente ya no puede salir. Ya no hay más oportunidad. Dios no lo perdonará nunca más, ni le va a dar oportunidad para el arrepentimiento. Aleluya, está en ese lugar eternamente y para siempre. Escuche esto: eternamente y para siempre. Dios juzgará su pecado por toda la eternidad. Estarán, aleluya, en este lugar, aleluya, para sufrir la ejecución de un Dios airado, para sufrir el ardor de la ira de Dios. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Tendrán que luchar estas almas como las que están hoy en el Seol, luchando contra la indignación de Dios, luchando contra la ira de Dios. Por eso considera la palabra de Dios hoy. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Y mira quiénes son aquellas personas que van a aquel lugar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 7 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni ruego, porque no te oiré. Fíjese cuál era la condición de este pueblo, que aún Dios le dijo a Jeremías: no ores más por ellos. Yo creo que este pueblo traspasó la maldad de los malos. Este pueblo endurecido, era tanto la dureza de su corazón, su orgullo, su arrogancia, su idolatría, que lo vamos a leer en la Biblia. Aquí la Biblia, inclusive estuvimos hablando en el capítulo 8, el pecado de la idolatría. Dice la palabra que adoraron a los ejércitos del cielo. Pero no solo adoraron al ejército del cielo, amaron, eran avariciosos, vanidosos, vanagloriosos, sensuales, pecadores, inmorales. Eran personas que no tenían pudor, no tenían respeto ni respeto por la vida. Mira lo que dice la Biblia. Dice: no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruego, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Mira lo que estaban haciendo aquella generación, que era diferente a todas las generaciones de la tierra, porque Israel era diferente a todos los pueblos de las naciones. Era, dice la palabra, una nación adquirida por Dios. Era una nación, aleluya, que se estableció bajo la ley mosaica, bajo los 10 mandamientos. Ellos no eran ignorantes, conocían la verdad. Ellos podían estudiar, crecieron, aleluya, en la ley. Ellos estudiaron la ley y se hicieron maestros. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Se hicieron eruditos, conocían, tenían conocimiento del verdadero Dios. Había testimonio en ellos de que Dios, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Y aún así, su pecado y su maldad traspasó los límites. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Es como la palabra dice en el Nuevo Testamento, mi alma alaba a Dios, que el hacer el bien y no hacerlo le es contado al hombre como pecado.
Y le está hablando a la iglesia primitiva. Era uno de los mandamientos que Dios le había dado a la iglesia primitiva y a la iglesia moderna. Y yo sé que a la iglesia de hoy no le gusta que hablen de mandamientos, porque no soporta que Dios les ordene o le dé ordenanzas. Pero déjame decirte que en el Nuevo Testamento, aleluya, hay mandamientos los cuales tú tienes que cumplir. Y uno es esto. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra, el hacer el bien y no hacerlo, el saber hacer el bien y no hacerlo, el saber obrar bien, aleluya, el saber hacer un bien a tu prójimo, no solamente a los que están alrededor de tuyo, tu familia, sino al desconocido, el hacerlo un bien y no hacerlo, dice la palabra que le es contado al hombre como pecado. Y sigue diciendo, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segará. Vencer el mal con el bien. Son mandamientos. Israel también conocía esta parte de las Escrituras. Las consecuencias que había en no obedecer y no corregir sus vidas ante Dios. Estos serían consecuencias eternas y las peores que ellos pudieran enfrentar. Como en este caso que estoy leyendo, que está hablando acerca de la ira y el enojo de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Conociendo ellos el pecado de la idolatría, esta generación adoró a los ejércitos del cielo. Esta generación, bendito sea el nombre de Jesús, amó más la mentira que la verdad. Conociendo ellos la ley de Dios, que tuvieron el privilegio, aleluya, de haber nacido bajo la ley mosaica. Por ejemplo, los gentiles, nosotros como gentiles no teníamos Dios, no conocíamos a Dios, no sabíamos adorar a Dios, porque nuestras crianzas venimos de costumbres paganas, nuestros ancestros eran paganos, idólatras. Pero en el caso de Israel era diferente. Sabían, aleluya, quién era Dios, sabía quién era Yahweh. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Conocían los manuscritos, conocían las escrituras. Ellos recibían, aleluya, cátedras, en las cátedras, cursos. Era la cultura hebrea, las raíces de Israel. Era su cultura. Adoraron al verdadero Dios. Conocían al verdadero Dios. Pero hacían lo malo. Yo quiero que hermano, que usted considere esto. Porque hay muchas cosas que la iglesia está haciendo en este último tiempo, sabiendo que Dios es santo, y sin embargo se recrean en la maldad. Sabiendo que Dios es justo y caminan en la justicia. Sabiendo que Dios es aborrecedor de lo malo y aman lo malo, como dice la palabra de Dios en los posteros tiempos. Dice las escrituras, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. ¿Y de quién está hablando? ¿Del mundo? No, no está hablando del mundo. Está hablando de la iglesia. Cristo estaba profetizando la caída de la iglesia en el más bajo nivel. Aleluya. Donde la falsedad, la mentira, la hipocresía, el pecado, la maldad iba a tomar lugar. Y en lugar de arrepentirse, iban a endurecer su corazón. Mira lo que dice la Biblia. Dice, versículo 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, no habrán más bien ellos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira
se derramarán sobre este lugar y sobre los hombres, sobre los animales y sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Qué está hablando Dios? Por causa de la rebelión de su pueblo. Mira lo que dice la Biblia, versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel: añadir vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comer la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel? No le pidió tantas ceremonias, sino más bien le dijo: oíd mi voz, oíd mi palabra, considerad mis caminos, y yo seré a vosotros por Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Falsearon la palabra en lugar de obedecerla. ¿Cuántos hoy, al igual que el pueblo de Israel, falsean la palabra? No hay cabida en sus corazones para la palabra de Dios. Antes bien, andan, viven como el impío. Se recrean en su pecado, aman la maldad, y cuando usted les habla, enseguida se levantan y dicen con sus palabras: yo no lo creo de esta misma manera, no lo veo de esta manera, justificando así su rebelión. Es lo que dice la Biblia. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos. Antes caminaron en sus propios consejos. Usted no ve que hoy no se le para el consejo a nadie. Porque aquí todo el mundo opina. Conocido caso de personas que no conocen el Evangelio. Salen de las iglesias de apostasía. Y en lugar de ser doctrinados para que conozcan la verdad, ellos no admiten la verdad, no consideran la verdad, sino que ellos consideran su propio camino. La Biblia los llama rebeldes y contumaces. Mira lo que dice la Biblia. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, empeoraron. ¿Cuánta gente, en lugar de, como dice la palabra, alcanzar la estatura del varón perfecto, después que Dios los rescata de su vana manera de vivir y conocen la verdad del Evangelio, en lugar de crecer, porque tiene que haber un crecimiento. Este crecimiento no solo es el conocimiento, sino la madurez, la santidad. En lugar de ir hacia adelante, van como el cangrejo para atrás. En lugar de alcanzar la perfección y la pureza, todo lo contrario. Se vuelven más inmorales, más pecadores, más impíos, más mundanos. Es lo que dice la Biblia.
Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, o sea, eran orgullosos, altivos, e hicieron peor que sus padres, o sea, su condición vino a ser peor. Y se le enviaron profetas, maestros. ¿A qué generación tuvo la oportunidad, aleluya, de que Dios envió hasta su propio hijo? Y también lo rechazaron. Y no se sorprenda solamente de aquella generación. Hoy esta generación siguen rechazando al mismo Señor y Salvador de nuestras almas. Siguen rechazando su sacrificio. Y usted dirá, pastor, ¿cómo usted puede declarar eso? Pues sería sencillo darse cuenta cuando ve su propia vida que no existe cambio en ellos. Cuando la palabra de Dios enseña que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario transforma, cambia, vivifica, levanta, fortalece, santifica, purifica y levanta una iglesia gloriosa sin relación con el pecado. Pero cuando usted ve la iglesia de hoy se da cuenta que esta generación tuvo en poco la verdad. Porque es todo lo contrario. Se vuelve más impío, más mundo, más pecadores. Usted va por las calles y no puede diferenciar quién es el cristiano o quién es el mundano, porque todos visten iguales. Todos hablan iguales. Todavía no entiendo cómo esta generación cristiana no se da cuenta de que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Y no estamos hablando de una manera espiritual, porque todos los espiritualizan. Porque enseguida salen con el asunto, es que pastor, yo tengo a Dios en mi corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tu corazón hay lo refleja por fuera. Es por eso que esta iglesia no puede vencer la lascivia, la lujuria, el pecado sexual, la inmoralidad, porque su corazón está lejos de Él. Porque esta generación no experimenta el verdadero cambio, la verdadera transformación. Porque está como el pueblo de Israel, endurecido. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 26, lo voy a leer. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que su padre. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, no te van a escuchar. Tanto aquella generación como la generación de los últimos tiempos, la peor generación de todos los tiempos, es la que estamos viviendo. No te van a escuchar, y lo puedes gritar en las plazas, lo puedes hablar en las azoteas, pues no te van a escuchar, porque esta generación es mala. La peor generación. Primera de Timoteo capítulo 3. La peor de todas las generaciones, amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno y amadores de lo malo, impíos, sin afecto fraternal. La Biblia describe el peligro de los últimos tiempos. No va a ser la guerra ni los eventos que usted está viendo hoy. Estos eventos lo que están trayendo es un despertar a la verdadera iglesia. Pero en verdad, lo peor de este tiempo es la generación vacía, vana, pecadora, que hoy usted ve dentro de las iglesias. Ese es lo peor. Mira, usted puede leerlo, yo quiero leérselo rápidamente. Si usted va a la palabra de Dios, bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús.
Usted puede comprobar que no estoy hablando por mi propia cuenta. Estoy hablando la verdad del Evangelio. En segunda de Timoteo, no es en primera, es en segunda de Timoteo. Capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y usted habla de esto y usted, oye, sí, pastor, la tierra está increíble, el cambio el cambio climático, el asunto que hay entre las guerras, y es cierto que todas estas cosas están golpeando la tierra, los terremotos, los huracanes, las heladas y tantas cosas que estamos viendo, la sequía, la hambruna, la plaga de langosta, y todas estas son señales que sin dudas son peligrosas, pero estas señales son dadas a la iglesia para despertar a la iglesia que estamos en los últimos tiempos. Pero el verdadero peligro no son estas señales, sino la condición humana. Ese es el peor. Esa es la peor, aleluya, la peor señal. Y como dice el apóstol Pablo, y es el peligro de los últimos tiempos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleite, más que de Dios. Ese es el peligro de los últimos tiempos. La iglesia iba a tener una caída muy terrible, y ese es el peligro que hay en la caída de la iglesia. Que la iglesia hoy ama todo lo malo y aborrece a Dios. ¿Por qué aborrece a Dios? Usted dirá, pastor, ¿y por qué aborrece a Dios a la iglesia? Yo veo la iglesia que todavía hace conciertos. Yo veo que la iglesia todavía se congrega aún debajo de una pandemia. Sí, pero están predicando a un Dios que no es Dios. Ese no es el evangelio. Eso es un falso evangelio, donde la gente puede fumar, puede tomar, puede andar en el mundo, en el pecado, se puede vestir provocativa, sensual, se pueden hacer con eso. Eso es un falso evangelio. Aborrecen la verdad, por eso actúan así, porque si amaran a Dios, aleluya, presentarían sus cuerpos, como dice la palabra de Dios, presentarían sus propias vidas como ofrenda a Dios, presentarían su vida, su corazón, mi alma alaba a Dios, guardarían el templo del Espíritu Santo, que no son las cuatro paredes, es la iglesia, aleluya. La Biblia dice que ahora Dios mora en el Espíritu, en nosotros, el Padre y el Hijo tienen comunión a través del Espíritu Santo con nuestras vidas, pero ¿cómo puede Dios tener comunión con una iglesia caída en pecado, una iglesia llena de maldad, llena de fornicación, que huele a adulterio, una iglesia que es amadora de deleite más que Dios, una iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, mundana, una iglesia que se ha vuelto al mundo? ¿Cómo puede Dios morar en una iglesia caída? Ese ha sido el peligro, y ese fue la causa por la cual Dios trajo juicio a aquella generación. Israel, bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. En este tiempo como aquel, segunda de Timoteo capítulo 3 tomó lugar. Y qué triste, hermano, porque vimos cuál es la condición, no solamente de aquel pueblo, sino cuál fue el fin de aquella generación. La Biblia dice que Dios los destruyó a todos. El libro de Judas lo dice claramente. Después de haberlos sacado del desierto, dice la palabra de Dios, Dios destruyó a los que no creyeron. Sí, el mismo Señor de misericordia, de gracia. Este mismo Dios que ha extendido su gracia, aleluya, que entregó a su Hijo, aleluya, para que nadie se pierda, sino para que todos sean salvos por medio de Él. Dice la palabra que aquellos que no creyeron, también Dios lo va a destruir.
Hay iglesia que va a ir al Seol. Hay cristianos que se van a perder. Por eso te estoy hablando, hermano, para que usted no se pierda, mas puedas alcanzar la vida eterna. Te estoy hablando para que te apartes de tu pecado, de tu mundo, de tu maldad, de tu vanidad. Te estoy hablando para que organices tu vida, para que no seas como aquel pueblo que lleno de profeta y de lisonja lo que hizo fue errar a aquella nación y destruir aquella nación, porque esto es lo que hacen los falsos profetas y los falsos pastores como los hay hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. No solamente aquel tiempo, sino en este tiempo, los pastores liberales, los pastores calvinistas, los pastores, aleluya, falsos, aleluya, de hoy, que permiten el pecado dentro de la iglesia, la inmoralidad dentro de la iglesia, que permiten el negocio dentro de la iglesia. Este montón y un sinnúmero de pastores avariciosos, mi alma alaba a Dios, que se han metido dentro de la iglesia, que han cogido la piedad como fuente de ganancia, lo que están es destruyendo a la iglesia y enviándola al Señor. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Te estoy hablando para que salga de ese movimiento errado, pecaminoso, de rebelión. Te estoy hablando, aleluya, para que te guardes sin mancha, sin arruga, como dice la palabra en el libro de Pedro, aleluya, para que te separes para Dios, cuerpo, alma y espíritu. Para eso te hablo, para que no vayas al Seol. Porque hay un día establecido por Dios. Un día que está muy cercano. Un día donde Dios ejecutará su poder. Una vez que haya levantado a su pueblo y lo haya librado del medio como hizo con Lot. Dice la palabra de Dios que después que Lot y su parentela, aleluya, haya subido al monte, aquel pueblo, Sodoma y Gomorra, junto con su mujer que miró atrás, fueron destruidos hasta el día de hoy y están en el lago, en el Seol hasta el día de hoy, esperando ser juzgados cuando los libros se han abierto y se han echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Te estoy hablando para que escapes. Te estoy hablando para que seas librado de esta generación perversa y mala que va de mal en peor. Aleluya, te estoy, aleluya, en esta hora exhortando que te vuelvas a Dios, que consideres su palabra. Mira lo que dice las Escrituras. Santo es el nombre de Jesús, versículo 28 del libro de Jeremías 7, dice: le dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿Está viendo lo que dice la palabra del Señor? Le dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Te estoy hablando para que esta sentencia no caiga sobre ti. Porque sobre cuánto ya está esta sentencia sobre sus cabezas. Gente que ya han sido desechada. Y usted dirá: pastor, ¿estamos dentro de la gracia? Sí, estamos dentro de la gracia. Aleluya. Pero Dios es un Dios de misericordia, es claro. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, que también Dios juzga la dureza y el pecado del hombre. Esto fue un sello a la rebelión. Aleluya. No permita que Dios te selle como rebelde. No permitas que Dios te selle como impío. No permitas que Dios te selle como duro de cerviz y con un corazón endurecido por el pecado. No lo permitas. Clama misericordia para que Dios pueda, aleluya, librarte. La iglesia debe observar estos puntos claros y dejar la lisonja. Mi alma alaba a Dios. Dejar las vanas palabrerías, que hoy las iglesias están llenas de un montón de palabras falsas y de esperanzas huecas. Aleluya, dándole a entender a los hombres que serán librados de la ira de Dios. Aleluya. Sin arrepentirse. Dándole a entender a los hombres que Dios es amor.
y que Dios, aleluya, no va a juzgar al pecado ni va a condenar a los cristianos. Esas palabras falsas, aleluya, esas palabras lisonjas de bendición, y que todo está bien, y que gloria a Dios y aleluya, y que lo mejor está por venir por tu vida, y que vienen tiempos de regocijo y de cosecha, vienen tiempos, ese lenguaje falso, huye de ese lenguaje, porque la verdad es todo lo contrario. La Biblia dice, el alma que peque morirá. La palabra de Dios es clara de aquel que peca deliberadamente, de aquel que pisotea la sangre de Cristo. La palabra de Dios es clara. No vendrá bien sobre ti, sino vendrá mal. Y si no te arrepientes de corazón y te devuelves de tus malos caminos, aleluya, vendrá un mal que nunca se apartará de ti. Un mal, aleluya, que te azotará por toda la eternidad. Vendrá un castigo eterno. Por eso, de una manera personal, aleluya, te animo que te arrepientas. Que no sea, como dice la palabra, no seas como los demás. Sé sobrio. No sea como los demás, ni corra como los demás. Estoy hablando a la iglesia. Aleluya. Porque lamentablemente muchos, en lugar de seguir a Dios, siguen a otros hombres. No sigas a los hombres. Busca la verdad y síguela. Ama la palabra de Dios. Arrepiéntate en tu corazón. Apártate del pecado, del mundo, de la vanidad, de la vanagloria. No ames al mundo ni las cosas que hay en él. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Escuchen esta preciosa hora. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Sepárate del impío, sepárate del pecador, sepárate de las malas asociaciones. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Sepárate para Dios como instrumento santo. Aleluya. Limpia tu corazón con la sangre de cordero todo mal. Dice el salmista David: ¿quién subirá al monte santo? El limpio de mano, el puro de corazón, y el que no ha elevado a su mente o a su alma cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Mi alma alaba a Dios. Está hablando de una vida irreprensible, y es lo que Dios espera a través del sacrificio de Cristo. Que seas irreprensible, que seas un hombre o una mujer, aleluya, donde esté la verdad, donde more la verdad, donde la verdad, aleluya, se vea no solamente en tus obras, sino en tu vida personal. Bendito sea el nombre de Jesús. Como habla, aleluya, la humildad, la mansedumbre, cómo vistes, aleluya, que te vistas con pudor, con respeto. Mi alma alaba a Dios. Que todos vean en ti la obra de Cristo. Que todos vean en ti que eres diferente. Aleluya, tu mansedumbre, tu amor, tu humildad. Que pueda ser un ejemplo, aleluya, para esta generación, de alguien de verdad que ha conocido a Cristo, de un verdadero cristiano. Sepárate de las malas asociaciones. Sepárate, aleluya, de los deleites y el pecado temporal, o los placeres temporales del pecado. Sepárate de todas estas cosas y guárdate para Dios. Aleluya, para que la gracia de Dios te aproveche, para que Dios pueda recompensar, aleluya, tu caminar. Aleluya, para que en aquel día el Señor te diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, aleluya, en el reposo de tu Señor. Estos son días finales, son días que cuentan. Aleluya, cada día que pasa son irrecuperables. Viene un tiempo, aleluya, donde se va a cerrar la puerta, la iglesia va a ser levantada y la tierra va a entrar en un caos nunca antes visto. Dios enviará un espíritu de error. Según de Tesalonicenses lo dice claramente, capítulo 2, versículos 9 y 10. Por cuanto no amaron la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu de error para que crean la mentira y se pierdan. Hoy ese espíritu de error está, aleluya, dentro de la iglesia. Por eso usted puede ver la iglesia moderna de hoy, que es una iglesia sensual, es una iglesia avariciosa, es una iglesia pecadora, iglesia donde homosexuales y lesbianas son uno, aleluya, y forman parte, aleluya, de esos concilios, aleluya. Pero eso es un espíritu que Dios ha enviado porque no aman la verdad.
No permita que este espíritu te golpee. Sepárate para Dios de esta perversa generación. Sepárate para Dios, aleluya, de la lisonja, de la mentira. Sé diferente. Ser un verdadero cristiano en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero seguir predicando sobre esto. Esto es un tema muy importante. Porque a través de los tiempos siempre se ha hablado de la bendición, de la bendición. Pero nadie habla de la maldición en el cual Dios entregará al ser humano por cuanto no amaron la verdad para ser salvo. Y yo quiero que usted haga conciencia de que sí hay consecuencias eternas si te rebelas contra Dios. En el poderoso nombre de Jesús, te animo que recibas a Cristo, que le abras tu corazón, que lo invites a tu vida, que te arrepientas delante de Dios, que consideres un día de arrepentimiento y que cuando te levantes de ese arrepentimiento, aleluya, comiences una vida nueva en el poderoso nombre de Jesús. Jesucristo viene ya, prepárate. Amén.